Bueno, amigas, amigos, en el día de hoy vamos a elaborar unas galletas de almendra con chocolate. Unas galletas súper ricas y que son muy sanas porque no van a llevar ni harina, ni aceite, ni mantequilla. Vais a ver qué cosa tan sencilla de preparar y que van a salir unas galletas extraordinarias. Mirad, el ingrediente principal, almendras. Aquí tenemos 250 gramos de almendras, como veis, con su piel y todo, no os preocupéis. Lo primero que vamos a hacer va a ser triturarlas, pero triturarlas al máximo posible. Vamos con ese primer paso. Bueno, yo creo que ya las tenemos perfectamente trituradas. Lo que vamos a hacer va a ser echarlas en un bol. Mirad cómo se han quedado, totalmente trituradas. Digamos que esto va a ser nuestra harina. Bueno, vamos a retirar esto. ¿Qué más le vamos a añadir para preparar nuestras galletas? Pues mirad, aquí tenemos 50 gramos de azúcar. Es azúcar granulada, azúcar normal. Aquí una cucharada sopera de cacao amargo, sin azúcar. Bien colmada, Aquí tenemos 9 gramos de levadura en polvo, levadura royal. Y aquí tenemos media cucharadita de postre de canela. Al gusto. Si os gusta un poquito más fuerte le podéis añadir un poquito más, y si os gustan más flojitas le podéis poner un poquito menos. Vamos a integrarlo todo perfectamente. Deciros también que ya tenemos el horno precalentando, porque estos son unas galletas que se preparan súper rápido. Lo tenemos calentando a 180 grados y el tiempo de cocción va a estar alrededor de 15 minutos. Aunque, como siempre os digo, cada horno es un mundo. Puede variar unos minutitos arriba, unos minutitos abajo. Tampoco es que vaya a haber una gran diferencia, Bueno, esto ya lo tenemos bastante bien integrado. Vamos con el siguiente ingrediente, mirad. Aquí tenemos, se ve, ¿verdad?, 2 huevos. Vamos a incorporarlos. Recordad lo que os digo siempre. No los vamos a echar directamente porque si alguno de ellos sale en malas condiciones, echamos a perder todo lo que llevemos en el bol. Por lo que los vamos a echar primero en su recipiente y cuando veamos que están bien, al bol. Además, ya no es que pueda salir malo, simplemente puede caer algún trocito de cáscara. Vamos con el segundo. Mirad, ¿veis? Si primero lo digo, haya caído un trocito de cáscara. Voy a sacarlo. Bueno, ya lo hemos retirado con la ayuda de una cuchara. Como ya lo he manchado, pues lo voy a utilizar. Vamos a introducir el segundo huevo. Y bueno, pues vamos a removerlo, vamos a integrarlo perfectamente. Bueno, amigos, mirad, una vez que todos los grumos de la almendra ya se han deshecho, esta es la consistencia que adquiere nuestra masa. ¿Veis? Está blandita, pero tiene cuerpo. De todos modos, os digo, dependiendo del tamaño de los huevos, puede ser que en lugar de 250 de almendra tengáis que usar unos 300. Ya os digo que eso va a depender de los huevos. Vosotros buscad siempre que quede esta consistencia, ¿vale? Se puede manejar muy bien, pero fijaos, perfecto. Bueno, ahora viene la parte en la que hay que mancharse las manos. Vamos a retirar esto y continuamos. Bueno, ya lo tenemos todo preparado. ¿Por qué digo que viene la parte en la que hay que mancharse las manos? Pues evidentemente
Vamos a tener que ir cogiendo porciones de la masa. Las vamos a bolear con las palmas, vamos a formar bolitas y las vamos a ir poniendo sobre una bandeja. Podéis usar o papel de horno, o yo en mi caso lo que voy a usar es el silpan. ¿Cómo va la cosa? Pues mirad, aquí tenemos un plato con azúcar glass. Y aquí tengo un pequeño recipiente con aceite. ¿Para qué es el aceite? Pues mirad, nos vamos a mojar un poquito las manos y de ese modo la masa de las galletas no se nos va a quedar pegada. Vamos a formar la bola, las vamos a pasar por el azúcar y ya las vamos a ir acomodando. Y lo dicho, luego nos vamos a ir al horno, que ya lo tenemos a 180 grados por espacio de unos 15 minutos. Vamos a formar una para que veáis cómo queda. Primero nos mojamos un poquito las manos. No tengáis miedo, ¿eh? Las manos, como os digo siempre en cocina, tienen que estar perfectamente limpias. Nos engrasamos las manos, cogemos una porción. La porción, pues ya como queréis vosotros hacer las galletas de grandes. Las vamos a bolear. ¿Veis más o menos? Las pasamos al azúcar. Luego nos limpiamos la mano. Bueno, eso cuando veis unas pocas, ¿eh? Yo os luego para que veáis más o menos cómo va quedando. Cuando tengamos unas poquitas, las hacemos rolar. ¿Veis? Se van cogiendo con todo el azúcar. Y cuando esté perfectamente cubierta, la cogemos con mucho cuidadito y al tapete. Bueno, y así hasta que terminemos la masa, vamos a darle caña. Mirad, si os resulta más fácil podéis coger un tenedor y os ayudáis con él. ¿Veis? Así es bastante más sencillito. Y mirad, el último paso. Aquí tengo un plato con nueces. Vamos a ir buscando, evidentemente, las que estén más enteras y vamos a adornar nuestras galletas. Vamos a ver si las distribuyo un poquito. Yo creo que así ya no se van a tocar. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pues vamos a coger la nuez, la vamos a colocar encima y la vamos a apretar. Mirad, que se quede bien clavada la nuez, ¿vale? Y eso vamos a hacer con todas. Evidentemente, si no os gustan las nueces, pues no se las ponéis. Bueno amigos, pues ya lo tenemos, mirad. Con esa cantidad de masa nos van a salir 15 galletas. Evidentemente va a depender siempre del tamaño que las hagáis. Pero de momento, fijaos qué espectáculo. Bueno, pues lo dicho, horno a 180 grados, 15 minutos. El tiempo lo vamos a controlar con nuestro temporizador. Lo ponemos en 15 minutos y estas al horno. Bueno, amigas, amigos, nuestro temporizador acaba de sonar. Eso quiere decir que nuestras galletas ya tienen que estar preparadas. Vamos a sacarlas del horno. Mirad qué auténtica maravilla. Lo que es esto, ¿eh? Y huelen que no lo podéis imaginar. ¿Qué os parece? Esto con un buen café, un mate, un chocolate, lo que sea. Esto entra de maravilla.